Damos comienzo al seminario de infecciones urinarias, un tema que se comparte con un montón de otras especialidades, pero que intentaremos desarrollar desde el punto de vista de la urología. Lo primero que hay que hacer es definir infección urinaria. La infección urinaria se define como la colonización microbiana de cualquier lugar anatómico del tracto urinario, presentando dos cuestiones que son fundamentales, como son respuesta inflamatoria y síntomas. La infección urinaria se va a desarrollar en cualquier parte del tracto urinario, desde riñón a uretra, tomando distintos nombres. Si se desarrolla a nivel renal va a ser una pielonefritis, a nivel vesical una cistitis, a nivel prostático, como veremos más adelante, una prostatitis, y a nivel de la uretra una uretritis, tema que no va a ser desarrollado en este seminario por considerarse dentro de la enfermedad de transmisión sexual. Es una de las principales causas de consulta para el médico, fundamentalmente para el urólogo, encontrándose dentro de la segunda o tercera causa más frecuente de consulta para el especialista. Junto con las enfermedades respiratorias son las enfermedades infecciosas más prevalentes. Aproximadamente un 40% de los pacientes internados que tienen puesto algún tipo de cateterismo uretral van a presentar infección urinaria, y aproximadamente el 25% de aquellos pacientes que van a tener sonda puesta, fundamentalmente en la terapia intensiva por más de 7 días, van a presentar colonización por bacteria durante la internación. Como dijimos, es la segunda causa de infecciones después de las respiratorias. Aproximadamente un 30-40% de los pacientes que requieren tener colocada una sonda durante su internación van a presentar algún episodio de infección urinaria que va a requerir tratamiento. La prevalencia de la infección urinaria es mucho más frecuente dentro de las mujeres, sobre todo entre los 15 y los 50 años. Esto estaría asociado fundamentalmente a factores anatómicos como ser la uretra corta, la disposición intravaginal de la uretra, la cercanía de la uretra con el ano y la facilidad de la translocación de bacterias desde el tracto gastrointestinal hacia la vía urinaria, y también factores relacionados con la vida sexual activa. Se dice que más o menos el 50% de las mujeres van a tener algún episodio de infección urinaria en su vida, y cerca de un 20% de las mujeres van a presentar infecciones urinarias recurrentes. En los varones las infecciones urinarias son frecuentes en los dos picos de la vida, o sea, antes del primer año de vida. De hecho, son más frecuentes en varones que en mujeres, y después de los 65 años, por la prevalencia de la hiperplasia prostática benigna, se vuelven a transformar en infecciones bastante frecuentes en varones. ¿Hablar de bacterias en orina es sinónimo de hablar de infección? No. Si bien la orina tiene que ser un líquido estéril en el cuerpo, la presencia de bacterias en orina no siempre nos habla de infección urinaria. De hecho, la definición de bacterias en orina nos estaría hablando de bacteriuria solamente, que requeriría un número determinado de bacterias para transformarse en significativa. El clásico número de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro hoy en día está en desuso, dado que, como veremos más adelante, hay distintos recuentos de acuerdo a si el paciente presenta o no sintomatología. La infección urinaria puede ser sintomática o asintomática. Se define como bacteriuria asintomática a la presencia de dos urocultivos al menos con igual germen en un paciente que carece totalmente de síntomas que se pueden relacionar con infección urinaria. Como decíamos antes, bacteriuria significativa es más de 10 a la 5 unidades formadoras de colonia,
aunque la presencia de 10 a la 3 o más de 10 a la 3 unidades formales de colonias de un uropatógeno en una muestra bien tomada de orina de mitad de chorro en una paciente con síntomas que sugieren cistitis aguda no complicada se consideraría como significativa en un urocultivo. Lo mismo ocurre con recuentos igual o mayores de 10 a la 4 unidades formales de colonias en un paciente que presenta síntomas de pielonefritis, sobre todo en mujeres, o recuentos de 10 a la 4 o mayores de 10 a la 4 en varones serían considerados como bacteriuria significativa. Asimismo, cualquier recuento de bacterias en una muestra no tomada de orina media, sino por punción, aspiración directa de la vejiga, o sea, una punción suprapúbica, debe ser considerada como significativa. Hay distintas clasificaciones de las infecciones urinarias. La más clásica de todas nos hablaría de infecciones urinarias alta y baja, poniendo como punto corte a la vejiga. Cualquier infección urinaria distal a la vejiga debería ser considerada baja, mientras que cualquier infección urinaria proximal a la vejiga debería considerarse como infección urinaria alta. En cuanto a la duración de la infección, la podemos clasificar en aguda o crónica. Prácticamente todas las infecciones urinarias deben considerarse como agudas, reservando la cronicidad para aquellas patologías infecciosas que pueden perdurar durante el tiempo y cronificarse, tal es el caso de la tuberculosis urinaria. Una cuestión importante que nos serviría no solamente desde el punto de vista clasificatorio, sino también desde el punto de vista terapéutico, es la clasificación de comunitaria o nosocomial, dado que si estamos hablando de infecciones nosocomiales o intrahospitalarias, estaríamos hablando de virulencia bacteriana distinto y por ende tendremos que pensar en distinta terapéutica antibiótica. De acuerdo al cuadro clínico, la clasificación sería sintomático-asintomática. Recordemos que estamos hablando de infección urinaria y no de bacteriuria. Y sí, una clasificación en la que vamos a hacer hincapié a lo largo de todo este seminario va a ser la de complicada y no complicada, dado que cambia radicalmente lo que sería la terapéutica y la posibilidad de tener que internar al paciente. En cuanto a lo que es vías de infección, la vía ascendente es la clásica, la más frecuente, la que se lleva prácticamente el 80% de todas las causas de infección urinaria. La vía ascendente usualmente es la que utilizan las enterobacterias, que colonizarían primero lo que sería periné y el introito vaginal, ascendiendo a través de la uretra, colonizando la vejiga y posteriormente pudiendo llegar a vía urinaria alta. La vía directa sería la que estaría reservada a la instrumentación, o sea, la que se daría después de procesos relacionados con intervenciones quirúrgicas o procedimientos intervencionistas que comprendan el árbol urinario como biopsias renales o cirugías percutáneas. Clásicamente la vía hematógena es aquella que se daría en el contexto de una infección sistémica. Es la vía de infección que utiliza habitualmente el estafilococo, la salmonela y la tuberculosis. Generalmente son infecciones que tienen un curso mucho más sintomático, con mayor prevalencia de síntomas generales y deterioro del estado general, y usualmente está asociado a pacientes inmunodeprimidos. Está descrita la vía linfática como algo bastante infrecuente, también se da en pacientes inmunodeprimidos.
eh, es la vía utilizada para la colonización de la vía urinaria después de tener abscesos retroperitoneales y también es una vía que utilizan las enterobacterias cuando se provoca traslocación después de procesos inflamatorios del tracto gastrointestinal, eh, ganando la vía linfática y pudiendo llegar luego a la vía urinaria. En cuanto a los patógenos, las enterobacterias, sobre todo la Escherichia coli, tienen un papel predominante en los causales de infección urinaria. La Escherichia coli provoca prácticamente el 80% de las infecciones urinarias. Es importante recalcar el papel que juegan el Proteus y la Klebsiella, sobre todo en pacientes con litiasis urinaria y litiasis infecciosa, dado que estos gérmenes provocan desdoblamiento de la urea y al bajar el pH urinario precipitan distintos elementos presentes en la orina, sobre todo el amonio, eh, predisponiendo a los pacientes que cursan infecciones por estos gérmenes a la formación de los famosos cálculos coraliformes o cálculos en asta de ciervo, que son tan frecuentes de ver. La enterobacteria, la Serratia y la Pseudomonas son gérmenes usualmente vistos también en infecciones internosocomiales. Dentro de los cocos gram positivos podemos destacar al Staphylococcus saprophyticus, que provoca entre el 5 y el 10% de las cistitis agudas. El enterococo, que se ve mucho también en pacientes internados que cursan infecciones urinarias asociadas a catéteres, infecciones urinarias polimicrobianas y en inmunodeprimidos. Y el Staphylococcus, que es el patógeno que característicamente provoca la pielonefritis de causa hematógena, que se puede diseminar fundamentalmente por esta vía. Nombro como un patógeno excepcional a la cándida, dado que se considera más un contaminante que un colonizante de la vía urinaria, pero es un germen que cobra relevancia sobre todo en el paciente diabético, en aquel paciente que está instrumentado, que tiene sonda permanente, o en aquellos pacientes que han recibido cursos previos de antibiótico, sobre todo cursos largos de antibiótico-terapia. Con respecto a lo que hablamos de infecciones urinarias complicadas y no complicadas, quiero hacer un hincapié en la definición. Se considera infección urinaria no complicada la presencia de la infección urinaria en mujer, joven, no embarazada, sin ningún tipo de... Siempre que estemos en presencia de algún paciente con algún tipo de anormalidad anatómica, funcional, en pacientes inmunodeprimidos, en pacientes hospitalizados, debemos considerar a la infección urinaria como complicada. Si bien los pacientes hombres y las embarazadas no cumplirían con estos criterios, también entrarían dentro de las infecciones urinarias potencialmente complicadas, las infecciones urinarias que cursan las embarazadas y los hombres. Dentro de factores de riesgo, como dijimos anteriormente, deberíamos nombrar los factores estructurales. Cualquier patología potencialmente obstructiva o cualquier anormalidad de la vía urinaria es factor causal para la complicación de la infección urinaria. Cualquier alteración metabólica, nombramos el embarazo y la diabetes fundamentalmente, aunque el lupus y cualquier otra patología como la diabetes insípida puede complicar una infección urinaria. Obviamente cualquier alteración de lo que es la función inmunológica predispone a la progresión y al deficiencia en lo que es el tratamiento de parte del organismo de la infección urinaria. Y obviamente, si hablamos de gérmenes intrahospitalarios, estamos hablando de un aumento de la virulencia del germen, factor que predispone a que la infección urinaria sea más complicada.
Una cosa que vamos a hacer hincapié y que no entra dentro de lo que son las definiciones anteriormente dichas es la clasificación terapéutica. ¿Por qué? Porque cobra relevancia y nos estaría hablando de eh, distintos abordajes de la infección urinaria. Nos vamos a referir en primera instancia a lo que es infección urinaria no complicada, la clásica cistitis, a la pielonefritis no complicada, a la infección urinaria complicada con o sin pielonefritis, la infección urinaria en el embarazo y aquella infección urinaria que abarcaría parte de lo que es el aparato genital masculino, fundamentalmente la prostatitis y la orquiepididimitis. En primer lugar vamos a tratar de desarrollar lo que son la cistitis no complicada, que es la clásica infección urinaria baja, que se presenta en mujeres jóvenes, sanas, sin ningún tipo de alteración estructural ni funcional de su vía urinaria, que se va a caracterizar por el típico síndrome cistítico, con polaquiuria, nicturia, disuria, urgencia, tenesmo, sensación imperiosa de orinar, la paciente que refiere que se pasó toda la noche en el baño y que siempre se queda con ganas de seguir orinando. Clásicamente se va a acompañar de dolor a nivel del hipogastrio y puede estar acompañado o no de hematuria macroscópica que la paciente puede referir. En líneas generales se va a caracterizar por no alterar el estado general, no tener fiebre, ni escalofrío, ni náuseas, ni vómitos, cuadros que caracterizan la pielonefritis aguda. Como dijimos antes, la cistitis se va a caracterizar por un dolor a nivel de hipogastrio, alguna hipersensibilidad a nivel suprapúbico, también uretral y vaginal. El diagnóstico va a ser fundamentalmente clínico, debiendo realizarse diagnóstico diferencial con cuadros vulvovaginales, con uretritis, con prostatitis en el hombre y con herpes genital. El patógeno más característico de la cistitis no complicada es la Escherichia coli, que va a ser el patógeno causal de aproximadamente 70-95% de los casos. El Staphylococcus saprophyticus, que es un colonizante de la uretra, puede por vía ascendente ganar la vejiga, provocando entre el 5 y el 10% de las infecciones urinarias. Las enterobacterias, el proteus y la Klebsiella son gérmenes que muchas veces podemos encontrar, sobre todo en pacientes hospitalizados. Es muy raro ver gérmenes gram positivos, sobre todo enterococos, y estos estarían asociados fundamentalmente a pacientes inmunocomprometidos. Y como dijimos antes, la cándida es un germen que raramente cobra relevancia, reservándose esta en pacientes diabéticos y sobre todo en pacientes soldados. La cistitis clásicamente se va a diagnosticar por el cuadro clínico, siendo el sedimento urinario, en este caso, y no tanto el urocultivo, la principal herramienta diagnóstica que vamos a tener. Si bien no es diagnóstico, es un método orientador y es muy útil. Recordemos que prácticamente el 90% de las cistitis agudas van a consultar a guardia y muy pocas van a consultar al médico y mucho menos todavía al especialista. El segmento urinario es un estudio accesible, de bajo costo, con un resultado rápido, por el cual rápidamente nos va a orientar hacia la presencia de infección urinaria. Se dice que si hay más de 10 leucocitos por campos, estaremos en presencia de infección urinaria. La presencia de piocitos también es un orientador, aunque el valor diagnóstico es relativo. La hematuria tiene menor sensibilidad de especificidad, ya que hay numerosos cuadros que la pueden provocar, desde la litiasis a cualquier tipo de tumor de la vía urinaria. Y cabe destacar que cuando hay una hematuria macroscópica, la abundancia de eritrocitos en el sedimento urinario puede disfrazar o puede esconder la presencia de leucocitos, por lo cual ante una hematuria macroscópica
Considerar siempre la presencia de infección urinaria, aunque no haya un recuento relativo de leucocitos eh, que nos pueda hacer sospecharlo. Otro dato que nos va a aportar el sedimento urinario, la orina completa, como se llama característicamente, es el pH. Si tenemos un pH muy ácido, nos puede orientar hacia la presencia de algún tipo de gérmenes, sobre todo si hay piuriasis estéril, debemos sospechar tuberculosis. Son pacientes que presentan reiteradas consultas con distintos especialistas por síntomas cistíticos, sin tener urocultivos positivos, con múltiples tratamientos que no dan resultado. Así también el pH alcalino en orina nos debe hacer sospechar la presencia o de litiasis o de infección urinaria provocada por Proteus o algún otro germen desdoblador de la urea. Como dijimos antes, el urocultivo es nuestra herramienta fundamental, es el gol estándar para el diagnóstico de infección urinaria. Normalmente una infección urinaria es provocada por un único germen que en el urocultivo se va a desarrollar eh, después de las 48 horas de sembrarse generalmente. La muestra aconsejada de tomar siempre es la muestra de orina media, con una correcta higiene. Es importante recalcar que el médico debe instruir al paciente en la correcta higiene para que la toma del urocultivo y la valoración del urocultivo sea significativo. En realidad en la cistitis aguda no está recomendado realizar urocultivos ni antes del tratamiento ni tampoco de control, dado que con un simple sedimento urinario nos alcanzaría. Pero ante la sospecha de pielonefritis, ante la sospecha de una infección urinaria complicada, en síntomas inespecíficos, o si luego de un tratamiento acorde los síntomas persisten, estaría más que indicado realizar un urocultivo. Se considera un urocultivo positivo, como dijimos antes, a lo que vendría a ser la bacteria, un recuento de bacterias significativo, más de 10 a la 3 en una mujer con cistitis no complicada, más de 10 a la 4 en orina media en una pielonefritis no complicada, más de 10 a la 4 en varones, o cualquier número de bacterias en una muestra recogida por punción suprapúbica. Siempre que ustedes tienen un desarrollo polimicrobiano en un urocultivo, deben considerar contaminación como primer diagnóstico, y la indicación ante la contaminación es repetir el urocultivo antes de comenzar el tratamiento dirigido. Pero si ustedes aíslan dos gérmenes distintos con un recuento significativo de colonias, esto cambia y debe jerarquizarse intentando tratar ambos gérmenes. En cuanto al tratamiento de la cistitis o infección urinaria baja no complicada, la primera elección hoy en día es el Bactrim, la cefalexina y la amoxicilina clavulánico, dejando como segunda acción las quinolonas, sobre todo ciprofloxacina y norfloxacina. Entre 5 y 7 días debe ser el tratamiento estándar. Como tercera elección, la nitrofurantoína, 400 miligramos día por 7 días es un buen antibiótico de utilidad. Cabe destacar que las quinolonas han ido perdiendo el rango de gol estándar en el tratamiento de la cistitis no complicada, dado a la alta resistencia que se ha visto por el uso indiscriminado de estos antibióticos. En las mujeres posmenopáusicas, dado el déficit hormonal y la mayor probabilidad de recurrencia, se aconsejan tratamientos más prolongados, nunca menos de 7 días. En cuanto a otras opciones terapéuticas que se ven y que se describen en la literatura, la levofloxacina, 500 miligramos una vez al día, de 3 a 5 días, es una
buena opción terapéutica. Los aminoglucósidos en todos aquellos pacientes que presenten intolerancia oral fundamentalmente, por la aplicación parenteral también por 5 días son una buena opción. Y en las guías europeas está ganando cada vez más crédito el uso de un antibiótico que se llama fosfomicina trometamol. Es un sobre de 3 gramos que se disuelve en medio vaso de agua, que con una única toma estaría brindando prácticamente igual eficacia terapéutica que los antibióticos antes dichos. Pasamos a hablar un poco de lo que es pielonefritis aguda no complicada. La pielonefritis aguda es una infección que se caracteriza por comienzo brusco, con fiebre intensa, escalofríos, muchas veces acompañado de síntomas vagales como náuseas y vómitos. Lo que caracteriza la pielonefritis es el dolor importante a nivel de la región lumbar, que no es cólico sino que es sostenido, que puede irradiarse hacia epigastrio o hacia fosa lumbar, aunque en casos pueden existir solamente síntomas de cistitis asociados a fiebre, lo que se conoce como la pielonefritis oculta. En general la fiebre es alta, supera los 38 grados y medio, pudiendo llegar a 40 o 41 grados. Se acompaña de taquicardia y alteración en la tensión arterial. La punio-percusión característica es positiva. La maniobra de peloteo renal va a generar una exacerbación en lo que es el dolor en el paciente. Y si la pielonefritis no complicada, en líneas generales con un antibiótico dirigido en 48-72 horas, el cuadro tiene que mejorar. Si después de ese tiempo el cuadro no mejora, obviamente hay que pensar en otro tipo de cuadros o en una pielonefritis complicada. Siempre que ustedes sospechen una pielonefritis, el urocultivo es mandatorio. El hemocultivo estaría indicado con una fuerte recomendación, no siendo obligatorio realizarlo. En caso de pielonefritis siempre es importante evaluar obstrucción, por lo cual una ecografía al menos es obligatorio realizar, buscando dilatación y aumento del tamaño renal como imágenes características. Si después de las 72 horas los síntomas persisten, siempre es recomendado realizar estudio por imagen de mayor eficacia, como son la tomografía o un urograma excretor. Cuando se indica realizar sobre todo una tomografía, ante la falla de tratamiento, ante la persistencia de síntomas, cuando la curva febril es sostenida, o si el paciente después de las 48 horas presenta signos de sepsis. Si los síntomas de sepsis están presentes desde el inicio, la tomografía es recomendada realizarla ni bien el paciente se interna. En cuanto al tratamiento de la pielonefritis, en casos leve a moderados, un tratamiento nunca debe ser inferior a los 10 días, recomendándose 14. Las quinolonas por 10 días, sobre todo si ciprofloxacina o norfloxacina, vendría a ser la primera línea de tratamiento. Una cefalosporina oral de tercera generación estaría igualmente recomendado. No se recomienda, salvo que el urocultivo detecte sensibilidad a este antibiótico, el uso inicial de cotrimoxazol o de amoxicilina clavulánico. Y en aquellos lugares a donde hay incidencia de pacientes con mucha resistencia frente a las fluoroquinolonas, se debe considerar como tratamiento inicial los aminoglucósidos o directamente los carbapenémicos por vía endovenosa. Siempre que un paciente presente síntomas de infección urinária complicada, siempre que un paciente presente una evolución clínica desfavorable, siempre que un paciente tenga síntomas o una clínica compatible con sepsis, siempre que un paciente presente intolerancia oral, o si estamos en presencia de una pielonefritis complicada, ese paciente debe ser hospitalizado. Recuerden estos 5 puntos porque en líneas generales
una mujer joven que no tiene ningún otro tipo de trastorno, que presenta una pielonefritis, no siempre es necesario internarlo. La vía oral y el tratamiento ambulatorio en la pielonefritis es una práctica clínica muy usual, pero en un paciente que tiene cualquiera de estos 5 elementos, la hospitalización es mandatoria. Si estamos en presencia de una pielonefritis, el urocultivo de control 72 horas posterior a la finalización del tratamiento es obligatorio realizar. Vamos a hablar rápidamente de lo que es bacteriuria asintomática. Como dijimos antes, bacteriuria asintomática viene a ser la presencia de bacterias en orina sin ningún tipo de síntomas asociados. En líneas generales no se trata la bacteriuria asintomática, siendo necesario tratar solamente a grupos selectos como son las embarazadas, el trasplantado renal, aquellos pacientes que van a recibir o han recibido algún tipo de instrumentación urológica, recomendándose cursos cortos de no más de 72 horas de tratamiento para estos pacientes. En relación a lo que son las infecciones urinarias en el embarazo, cabe recordar que la embarazada, por sus trastornos metabólicos, por la mayor retención de líquido que tienen, por la frecuencia de estasis urinaria y por el mayor volumen corporal que van a presentar, como así también la distorsión anatómica, están mucho más predispuestas a desarrollar infecciones urinarias. También hay mayor prevalencia de lo que son las bacterias asintomáticas, y cabe recalcar que del 20 al 40% de las mujeres embarazadas con bacteriuria asintomática van a desarrollar pielonefritis. Toda infección urinaria en el embarazo debe ser tratada, toda bacteriuria asintomática en el embarazo debe ser tratada, porque la infección urinaria se ha asociado con incremento de trastornos tanto para la madre como para el feto en desarrollo. Hay una incidencia aumentada de bajo peso al nacer, prematurez, preeclampsia, hipertensión gestacional, incremento de la anemia y infecciones asociadas como por ejemplo la coriamnionitis. En relación a la bacteria asintomática en el embarazo, hay que buscarla activamente, siempre realizar sedimento urinario y urocultivo de control cada que la embarazada concurra a control en el embarazo. Debe considerarse urocultivo positivo un recuento mayor a 1000 unidades formadores de colonia, y ante un rastreo positivo el tratamiento recomendado siempre son los derivados de la penicilina. La cefalexina es el gol estándar, utilizándose 500 miligramos 2 a 4 veces por día, o la nitrofurantoína 400 miligramos por día durante 7 días al menos. El Bactrim, o sea el cotrimoxazol, se puede utilizar en el segundo trimestre, no en el primero ni tampoco en el tercero, por las alteraciones a nivel del desarrollo del feto. Siempre que la cefalosporina no esté disponible o haya resistencia dentro del medio hospitalario, hay que considerar las aminopenicilinas y sobre todo el uso de ampicilina surlactán o amoxicilina clavulánico. Las cefalosporinas de segunda y tercera generación son buenas alternativas. La problemática radica en el uso parenteral sobre todo. Siempre que uno finalice el tratamiento en la embarazada, es mandatorio realizar urocultivo de control. Como dijimos, siempre que uno tiene síntomas de cistitis en el embarazo debe ser tratado. La duración del tratamiento no debe ser menor a 7 días. Siempre realizar urocultivo de control. Y comenzar con un tratamiento empírico con cefalexina o nitrofurantoína o fosfomicina, según las guías europeas, si está disponible. En cuanto a la pielonefritis en el embarazo, siempre considerar a la embarazada con pielonefritis como una paciente de riesgo e internarla. Siempre realizar la interconsulta con el servicio de obstetricia por el aumento de los riesgos tanto para la madre como para el bebé.
comenzar un tratamiento empírico, sobre todo con cefalosporina de tercera generación, por al menos 48 horas hasta tener disponible el ubicultivo y la sensibilidad antibiótica. Las opciones terapéuticas van a ser siempre, como primera medida, cefalexina o cefalotina, Optamox, gentamicina, en aquellos pacientes que no tienen sensibilidad demostrada, o cestrexona. Todo paciente que presente una pielonefritis durante el embarazo debe ser seguida mensualmente con urocultivos, dado la frecuencia de las recurrencias. Vamos a continuar hablando de lo que son infecciones urinarias recurrentes, definiéndose como infecciones urinarias que se presentan 2 oportunidades en menos de 6 meses o 3 infecciones confirmadas a lo largo de un año. De un 20 a 50% de las mujeres que van a presentar un episodio de infección urinaria van a tener infección urinaria recurrente posteriormente. La infección urinaria no complicada recurrente, como dijimos, serían 3 infecciones en un año o 2 infecciones en menos de 6 meses. Es importante diferenciar lo que es recaída, que es cuando la infección se presenta dentro de los 14 días del tratamiento y el agente causal es el mismo germen. Diferenciarlo de lo que es reinfección, que es una infección urinaria dentro de los 14 días por un germen distinto. La recaída sería por falla en lo que es el tratamiento, la reinfección sería por la presencia de otro agente causal que aprovecha el estado inmunodeprimido del paciente para colonizar la vía urinaria. Siempre que nosotros tenemos un paciente con una infección urinaria recurrente, debemos considerar el estado hormonal del paciente. Hay que recordar que la uretra femenina fundamentalmente tiene receptores hormonales, con lo cual cualquier paciente que presente niveles disminuidos de estrógenos está predispuesto a hacer infecciones urinarias, con lo cual la hormonoterapia femenina, los óvulos de estrógeno, la crema de estrógenos, toma un papel fundamental en lo que es la prevención de la infección urinaria recurrente. Cuando tenemos pacientes con infecciones urinarias múltiples, hay que considerar la profilaxis antibiótica continua postcoital, la toma de arándanos. Están en desarrollo algunas vacunas, sobre todo orales, que prevendrían y disminuirían la capacidad de virulencia de la Escherichia coli, como así también evaluar siempre el estado higiénico dietético y fundamentalmente el estado de higiene del paciente. La profilaxis continua viene a ser la toma baja de antibióticos por un tiempo no menor a 3 meses. Los antibióticos indicados son el cotrimoxazol en dosis de 480 o la nitrofurantoína 100 miligramos por día o la norfloxacina, un comprimido 3 veces por semana. El objetivo de la profilaxis continua sería decolonizar al paciente, evitando así la infección urinaria continua, y estaría indicado en aquellos pacientes en los cuales no guarda relación la infección urinaria con la presencia de o el hábito relacionado con las relaciones sexuales. En aquellos pacientes que presentan infección urinaria que guardan relación con el contacto sexual, está recomendado realizar profilaxis directamente postcoital. En líneas generales se utiliza el mismo antibiótico, pero lo que cambia en relación a la profilaxis continua es que la dosis indicada se da únicamente luego de la relación sexual y no en forma diaria y continua. Si estamos en presencia de infección urinaria en la embarazada, recordar que nunca se utilizan quinolonas y la nitrofurantoína tampoco sería un buen antibiótico utilizar para profilaxis.
Si se utiliza medio comprimido de cefalexina o medio comprimido de amoxicilina clavuránico, ya sea en forma poscoital o diaria. En caso de embarazadas con infección aérea recurrente, evaluar siempre con ecografía algún tipo de alteración de la vía urinaria. Y la paciente que presenta infecciones urinarias recurrentes, que esté embarazada, debe recibir profilaxis hasta inclusive el momento del parto, recomendándose profilaxis intraparto aquellos pacientes que presenten colonización por Streptococcus galacticus. En relación a medidas no farmacológicas, todo paciente constipado está mucho más predispuesto al desarrollo de infecciones urinarias. Hay que evitar y fomentar que el paciente tenga micciones programadas, evitando el acúmulo de orina innecesario, favorecer e instruir a las pacientes a que orinen luego de la relación sexual para evitar la colonización posterior a la relación sexual, evitar el uso de cremas parmicidas, ya que son vehículos de distintos gérmenes, y en relación a lo que son los arándanos, está demostrado que la ingesta de arándanos actúa como un antiséptico urinario, disminuyendo hasta un 35% la recurrencia. Lo que todavía no está demostrado es cuál es la dosis y el modo de indicación más aceptable para la prevención. Finalizando lo que vendría a ser la parte de la infección urinaria recurrente, vamos a pasar a hablar de infección urinaria complicada. Siempre que una paciente presente más de 2 o 3 episodios de pleonefritis, debe analizarse la posibilidad de alguna malformación o alguna obstrucción, ya sea por cálculo, tumor o algún otro tipo de anomalía que esté promoviendo la generación de estas infecciones recurrentes. Siempre que nosotros estemos en presencia de una supuesta infección urinaria complicada, debemos comenzar el estudio con una ecografía, progresando hacia tomografía, urograma o uroresonancia si la ecografía, que es el estudio inicial, no nos aporta ningún tipo de dato. Como dijimos antes, una infección urinaria complicada es aquella que está asociada a alguna anomalía de tipo estructural, funcional de la vía urinaria, aquella que se presenta en un paciente que tiene una enfermedad subyacente, la infección urinaria que se da en el ámbito de un postoperatorio, ya sea de cirugía urológica o de cirugía abdominal o ginecológica, y sobre todo si se presenta con algún germen virulento, ya sea por mayor resistencia antibiótica o en el curso de una internación, o sea, una infección urinaria intrahospitalaria. Dentro de las anomalías estructurales cabe destacar la uropatía obstructiva de cualquier etiología, con la hiperplasia prostática a la cabeza, las infecciones urinarias asociadas a litiasis o a tumores. Dentro de las anomalías funcionales, el reflujo vesicolateral o cualquier tipo de infección urinaria asociada a vejiga neurogénica tiene que ser destacada y pesquisada. Dentro de lo que es un paciente que tiene alteraciones de su inmunología, obviamente el diabético, el paciente HIV, el paciente trasplantado, son pacientes que siempre presentan infecciones urinarias complicadas. En el tratamiento de la infección urinaria complicada hay que evaluar 3 pilares. Clásicamente, como primero, tratar la anomalía urológica, anatómica, funcional o la anomalía inmunológica que está provocando la complicación de la infección urinaria. Un tratamiento de sostén clínico, ya que habitualmente las infecciones urinarias complicadas progresan a cuadros más graves como la urosepsis.
y obviamente el tratamiento antibiótico, en el cual más de una vez vamos a tener que utilizar antibióticos de amplio espectro, como piperacina, tazobactam, ceftriaxona o algún carbapenémico, y dentro de lo que sería el tratamiento empírico, siempre intentar la asociación de antibióticos con quinolona más aminoglucósidos o cefalosporina más aminoglucósido o ampicilina surfactant más algún aminoglucósido hasta tener el resultado definitivo del cultivo. En relación a lo que son las infecciones urinarias asociadas a sonda o a catéteres, se ha visto que si bien la tasa de colonización es alta, la posibilidad de que la infección urinaria se asocie a la sonda está directamente relacionado con el tiempo de permanencia del catéter, eh, con la edad del paciente, siendo más frecuente en pacientes mayores de 60 años. El sexo femenino es un predisponente, por lo que nombramos siempre, la uretra corta, la disposición intravaginal de la uretra y la cercanía con el ano. Los pacientes con falla renal y sonda colocada tienen la predisposición a desarrollar infecciones, y cualquier cuadro de inmunosupresión con la diabetes a la cabeza predispondrían a que un paciente cateterizado desarrolle infección urinaria. Los gérmenes son los usuales, aumentando la incidencia de pseudomonas, enterococos y cándidas, que colonizan más frecuentemente este tipo de pacientes. Y si en estos pacientes usualmente se ven, sobre todo en pacientes que tienen más de 3 meses sonda colocada, infecciones polimicrobianas con más de 2 gérmenes rescatados en los grupos cultivos. No todo paciente cateterizado debe ser tratado, ni todo paciente que está con una infección urinaria asociada a sonda tiene que ser tratado. Solamente hay que tratar con antibiótico aquel paciente que presente síntomas o que tenga algún tipo de descompensación de su cuadro que motive el tratamiento con sonda. ¿Por qué no se trata a todo paciente? Porque el riesgo de complicación en un paciente que tiene drenada la vía urinaria es baja, porque el tratar continuamente no va a disminuir la recurrencia antibiótica, la recurrencia de la infección, y el estar tratando continuamente este tipo de pacientes va a llevar a la aparición de cepas cada vez más resistentes de gérmenes. En relación a lo que son las infecciones urinarias en hombre, como dijimos al principio, va a predominar en los extremos de la vida, menor de 1 año y mayor de 50 por la prevalencia de la hiperplasia prostática. El germen más helado es la Escherichia coli, aunque la frecuencia y la prevalencia de Escherichia coli es solamente un 50%, con lo cual hay menor infección por Escherichia coli en relación a lo que son las mujeres. El punto de corte para considerar una bacteria significativa en un hombre es 10 a la 3 unidades de formol de colonia. Hay que recordar que la infección de la próstata y la orquipedimitis en el hombre deben ser considerados infecciones urinarias, sobre todo en menores de 1 año y mayores de 50 años, por la vía descendente, o sea, el reflujo de orina infectada desde la uretra hacia la próstata y desde la próstata hacia la vía genital inferior, o sea, testículo y epidídimo. Siempre que un hombre tenga una infección urinaria, es recomendable realizar al menos una ecografía o algún otro tipo de estudio por imagen para evaluar posibilidad de complicación. Como dijimos antes, una de las infecciones urinarias que hay que considerar en hombres son las prostatitis bacteriana, y dentro de la prostatitis bacteriana aguda, es un cuadro que usualmente se asocia
a los gérmenes causales de infección urinaria. Las prostatitis bacterianas en líneas generales pueden ser de causa genital, o sea, una enfermedad de transmisión sexual, o de causa urinaria, por un germen que primero genera una pielonefritis o cistitis y luego coloniza por reflujo a nivel uretral la próstata. En línea general es una enfermedad que se caracteriza por fiebre, escalofríos, dolor a nivel perineal, eh, síntomas de cistitis y usualmente dificultad miccional que puede terminar en retención urinaria. Al realizar un tacto rectal se constata una próstata tumefacta, súper dolorosa, hipersensible, firme o indurada y fundamentalmente caliente al tacto. Una prostatitis aguda debe ser diferenciada de un absceso prostático que, si bien es la evolución de una prostatitis aguda no tratada, eh, puede también tener como punto de origen una vía hematógena con implantación de gérmenes directamente en la próstata. También debe ser diferenciada de lo que es la prostatitis crónica, que son eh, cuadros en los cuales la prostatitis aguda se autolimita y no son cuadros tan floridos como la prostatitis crónica, pero que pueden tener usualmente recurrencia con molestias, malestar. Generalmente la prostatitis crónica se asocia a urocultivos negativos y son cuadros que son frecuentemente diagnosticados durante las realizaciones de biopsia prostática. Otro cuadro que hay que diagnosticar y diferenciar de la prostatitis bacteriana aguda son las prostatodinia o prostatitis bacteriana, que son procesos inflamatorios muy sintomáticos, fundamentalmente caracterizados por dolor, pero que difícilmente cursan con fiebre y con la característica próstata caliente, tumefacta de la prostatitis aguda. Dentro de las causas de la prostatodinia o de la prostatitis bacteriana, podemos nombrar a aquellos pacientes que usualmente andan en bicicleta, moto o que montan a caballo, por el microtraumatismo recurrente que genera a nivel prostático con inflamación crónica, las prostatitis de causa irritativa, que serían prostatitis química, asociada fundamentalmente a alcohol o ingesta excesiva de picante, eh, aquellas prostatitis que son causadas por gérmenes específicos como micoplasma, ureaplasma y clamidia, que usualmente no son diagnosticados con los métodos simples del urocultivo. Otro cuadro que se asocia usualmente a las infecciones urinarias son las orquipedimitis. De hecho, la orquipedimitis en el mayor de 50 años debe ser considerada una infección urinaria y por ende debe ser tratada como tal. Las orquipedimitis, como su nombre lo define, son infecciones que abarcan testículo y epidimo y que al igual que la prostatitis pueden ser secundarias a infección urinaria o enfermedad de transmisión sexual. Deben ser diagnosticadas y diferenciadas mediante ecografía y la clínica del escroto agudo. Recordar que el escroto agudo se presenta usualmente hasta los 20, 25 años y son causados por una exacerbación del reflejo gramastérico que en esta edad desaparece. Por lo cual un paciente de 60 años que se presente con un dolor testicular, aumento del tamaño, aumento de la temperatura, difícilmente tenga un escroto agudo, sino que más bien probablemente tenga una orquipedimitis. El tratamiento tanto de la infección urinaria, de la prostatitis y de la orquipedimitis debe ser por al menos 14 días. Siempre el fármaco inicial de elección es la ciprofloxacina por la alta biodisponibilidad y por la
alta eliminación urinaria que presentan estos gérmenes, estos antibióticos. En el caso de prostatitis o orquiepidemitis, el tratamiento es de al menos 3 semanas. Y un antibiótico alternativo que se puede utilizar a la ciprofloxacina son los aminoglucósidos, siempre con cuidado, dada la toxicidad eh, nefrológica que presenta este tipo de antibióticos. Finalizando el temario de infecciones urinarias, me quiero referir brevemente a lo que es gangrena de Fournier. La gangrena de Fournier es una infección severa que se caracteriza por una fascitis necrotizante de toda la zona perineal, perianal, escrotal. Usualmente son provocadas por más de un germen, teniendo coexistencia aerobios y anaerobios. Eh, Son infecciones que usualmente se diseminan rápidamente y que siempre se dan en algún huésped inmunodeprimido, ya sea por diabetes, HIV, alcohólico o aquellos pacientes que se encuentran inmunodeprimidos por terapia corticoide o por otro tipo de inmunosupresores. Clásicamente definimos 3 puertas de entrada para los gérmenes que provocan la gangrena de Fournier. La vía urinaria en líneas generales se da secundaria a una lesión de uretra con extravasación de orina hacia los cuerpos cavernosos o hacia los tejidos perineales. La puerta de entrada más frecuente de gérmenes y sobre todo de gérmenes anaerobios hacia los tejidos perineales es la puerta anorrectal, sobre todo secundaria a cirugías, tumores o fístulas y fisuras, como si también cuerpos extraños que pueden llegar a lesionar la pared del recto. La puerta de entrada más infrecuente viene a ser la cutánea y en líneas generales se debe a foliculitis, abscesos dermatológicos o picaduras de insectos. El síntoma típico de la gangrena de Fournier es el dolor, los síntomas sistémicos de fiebre, malestar general y la tumefacción y la crepitación a nivel de los tejidos perineal y escrotal. El diagnóstico precoz es la clave y cabe recordar que esta patología tiene una altísima mortalidad con una tasa de fallecimiento superior al 60%, por más de que el diagnóstico sea precoz y el tratamiento también. El tratamiento comprende también aquí 3 pilares: el tratamiento antibiótico, la medida de sostén con la compensación del paciente y fundamentalmente el debridamiento quirúrgico temprano y múltiple y muy agresivo es el tratamiento fundamental. Guárdense esta imagen de un escroto tumefacto, aumento de tamaño, con este tipo de placas, y esta exudación es bien característica de la gangrena de Fournier. Este paciente era un paciente HIV que, que progresó rápidamente el cuadro y en menos de 24 horas tenía esa tumefacción escrotal. Cuando se debrida el tejido se encuentra tejido escrotal francamente necrótico y purulento, con mucho tejido desvitalizado que debe ser resecado al momento del tratamiento.